Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que este sea una magnífica tarde, un magnífico día para ustedes. Hoy día volvemos, ¿cierto?, con una nueva clase de técnicas de conducción. En la clase anterior estuvimos viendo técnicas de frenado, por ejemplo, para qué sirve el delantero, el trasero, cómo se utilizan, qué es el freno de motor. Y hoy día vamos a retomar, hablamos también un poquito de ABS, pero hoy día vamos a retomar este tema de la frenada en curvas, porque es muy importante y muchas veces no lo tenemos claro, ¿ya? Como consejo, observe las carreras profesionales, ¿cierto? Por ejemplo, el MotoGP o la Fórmula 1, y vean el comportamiento de los pilotos en curva, ¿ya? Obviamente, esos pilotos están súper bien preparados, ¿cierto? Y lo que hacen normalmente es frenar antes de la curva, ¿ya? Y es lo mismo que nosotros vamos a analizar acá y vamos a explicar de cuál es la forma mejor de hacer un paso por curva, ¿ya? En una curva, obviamente, es uno de los lugares donde más vamos a tener riesgo en la circulación de nuestra motocicleta, ¿cierto? Porque la motocicleta va a estar expuesta, por ejemplo, a una fuerza centrífuga, ¿ya? Además de la inercia y todo eso, vamos a tener una fuerza centrífuga que nos va a estar tratando de sacar de la curva, ¿ya? Para ello es muy importante, por ejemplo, que la motocicleta obviamente se encuentre en buenas condiciones, que sus neumáticos se encuentren en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque los neumáticos con el tiempo van perdiendo sus propiedades, ¿ya? Si yo tengo un neumático que está agrietado, ese neumático está en malas condiciones y debiese ser reemplazado lo antes posible. En realidad, no debiésemos ni siquiera circular, ¿cierto?, con un neumático que esté agrietado, que le aparezcan como una especie de grietas por las orillas o inclusive hasta en la banda de rodadura podrían aparecer. Eso pasa porque el neumático ya tiene mucho tiempo o porque también estuvo mucho tiempo en condiciones climáticas muy adversas. También podría pasar que se deteriore antes, pero principalmente por el tiempo. Ya los neumáticos están hechos para que tengan su mejor funcionamiento dentro de los primeros 5 años normalmente, ¿ya? Después de eso ya podemos empezar a ver este tipo de grieta y deterioro, ¿cierto? Recordemos que los neumáticos están fabricados de un material orgánico, están fabricados de caucho, ¿ya? Entonces, la verdad que costó mucho para lograr hacer que los neumáticos pudieran servir para todo el año, por decirlo así, ¿ya? Hubo mucho estudio ahí detrás de eso hasta que se logró un tipo de compuesto, por decirlo así, que funcionaba relativamente bien en ambas condiciones. Ya de hecho, en las carreras, por ejemplo, se puede realizar un cambio de neumático para neumático de lluvia o neumático de piso seco, ¿cierto? Entonces, eh, ojo con el tema de los neumáticos, es muy importante y de los neumáticos depende su vida en gran medida, ya no en pequeña medida, en gran medida, porque si usted no tiene neumáticos, no tiene frenos, no tiene dirección, ¿ya? Así que ojo con ello, el neumático es nuestro único nexo entre el vehículo y la carpeta asfáltica o la calle, ¿ya? Entonces, es importantísimo que sus neumáticos estén en buenas condiciones. Si usted va a comprar neumáticos de marcas no tan conocidas, ¿cierto? Trate de preocuparse de ver quizás información técnica acerca de esa marca, ¿ya? Información técnica acerca de esa marca, reviews que puede encontrar en internet, otras personas opinando del neumático, ¿cierto? Así que ojo con ello. Muy importante, condiciones técnicas de la moto, en este caso especialmente los neumáticos, para el paso por curva, ¿ya? Entre más, entre más viejo es el neumático, más se endurece. Y al endurecerse, sigue menos la huella del camino, puede copiar menos el camino, por ende pierde adherencia, ¿ya? Por eso es importante que el neumático esté en buenas condiciones. Después tenemos frenada en curvas. Curvas, dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si yo voy circulando, ¿cierto? Y veo que se aproxima una curva, no debo esperar a estar en la curva y ver que me estoy saliendo para empezar a frenar.
debo frenar todo lo necesario antes de la curva. Si eso resulta en un paso por curva lento, no importa, porque será un paso de curva lento pero seguro. ¿Ya? Eso es lo más importante que debemos saber, que el paso por curva debe ser lo más seguro posible. Es cierto que a los motociclistas nos gusta tomar las curvas cada vez más rápido, ¿cierto? Y que de cierta forma algunos se miden en eso y se sienten mejores motociclistas porque toman la curva más rápido. Pero ojo que eso es jugar con fuego, literalmente. ¿Por qué? Porque si tú te caes en una curva, pierdes inmediatamente la dirección, no puedes dirigir tu cuerpo hacia dónde va. Y como es una curva, naturalmente tu cuerpo se va a dirigir hacia la barrera de contención. Barrera de contención que no está fabricada para contener cuerpos humanos, ya está fabricada para contener moles de hierro, ¿cierto? Automóviles, camiones, etcétera, pero no tiene la tecnología necesaria para hacer que cuando tú te encuentres con la barrera de contención, esta barrera de contención te contenga y no te corte, ¿ya? O eh, no te dañe importantemente. Ojo, ¿ya? Es muy peligroso, ¿ya? Normalmente los motociclistas que terminan en la barrera de contención a una velocidad relativamente, ni siquiera tan elevada, pero una velocidad ya sobre unos 30 o 40 kilómetros por hora que impacten la, la barrera de contención, ya podría provocar un accidente muy grave, e inclusive a menos de esa velocidad. Ya estoy dando una velocidad cualquiera, por decirlo así, sin tener el dato seguro de a qué velocidad nos va a provocar daño una barrera. Pero pensemos, siempre yo les digo que hagan este análisis. Cuando nosotros andamos en bicicleta, yo creo que todos nos hemos caído en bicicleta en algún momento. Cuando andamos en bicicleta, una bicicleta que anda relativamente rápido, a buen ritmo, anda a unos 25 o 30 kilómetros por hora. Si nosotros nos caemos en una bicicleta andando rápido, que esa es más o menos la velocidad que alcanza un ciclista promedio, ¿cierto? Un ciclista cualquiera, en una bicicleta cuando va rápido. Si nos caemos a esa velocidad, sufrimos bastante, ¿ya? Vamos a quedar todos pelados, nos vamos a golpear súper fuerte, ¿cierto? Inclusive podemos tener consecuencias más graves. Imagínense caerse en una moto, que tiene más peso, ¿cierto? Y caernos en vez de a 30, como llamamos en la bicicleta, a 40, a 50, ¿ya? Entonces, ojo con ello, es muy importante, ¿ya? El paso por curva. Dice, curvas. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad de la que yo llevaba, ¿ya? Porque se entiende que si voy llegando a una curva, vengo desde una recta, y en una recta obviamente puedo alcanzar la velocidad máxima permitida para esa ruta en mi motocicleta, ¿ya? Pero cuando veo una curva, debo siempre disminuir la velocidad. ¿Cuánto la voy a disminuir? Va a depender de mi ritmo, ¿cierto? Y va a depender de lo cerrada, sobre todo, que sea la curva. Consejo, si yo veo que la curva se cierra muy cerca mío, ya digamos que la curva está así, y se cierra en esta parte de acá, ¿cierto? Se cierra ahí, significa que la curva es bastante cerrada, ¿ya? ¿Cómo sé cuando la curva es bastante cerrada? Porque el borde interno y el borde externo de la calzada, el borde interno y el borde externo de la calzada, por ejemplo, a ver, borde interno ahí y borde externo acá, ¿ya? Entonces, cuando yo voy y veo que la curva se cierra muy cerca mío, es decir, que el borde interno con el borde externo de la calzada se juntan, visualmente se juntan muy cerca de mí, significa que esa curva es muy cerrada. Si por el contrario veo una curva, pero en realidad no veo que se junten las dos, o se juntan muy lejos, ¿cierto? En ese caso yo voy a decir que la curva es muy abierta, ¿ya? Entre más abierta sea, menos frenada requiere. Entre más cerrada sea, más frenada requiere, ¿ya? Entre más abierta, menos frenada, entre más cerrada, más frenada, ¿ya? Ahora, para cualquier efecto, cuando recién estamos empezando, estamos conociendo esa ruta,
siempre es recomendable que frenemos de más, ¿ya? Frenemos de más y luego continuemos. Recuerden que estamos circulando por la vía pública, no en un circuito, no es una carrera, ¿ya? Los motociclistas me atrevería a decir que están un poco divididos entre los que son responsables y los que son irresponsables, ¿ya? Y muchas veces cuando hablamos de lugares donde se va a correr en moto de forma ilegal, ¿cierto? Y ocurren accidentes, se le atribuye toda la culpa al piloto. ¿Por qué? Porque obviamente estaba haciendo algo que no correspondía en la vía pública. Así que, ojo con ello, ¿ya? Cuídense. ¿Pueden ir a una parte que tenga curvas para disfrutar su moto? Claro que sí, claro que se puede, ¿ya? Pero no participen, por ejemplo, en carreras, ¿ya? Porque para participar en carreras hay que tener una experiencia gigante y si quiero participar en carreras debo hacerlo en un lugar eh, que permita hacerlo con todas las condiciones de seguridad necesarias, ¿ya? Necesarias. Así que, ojo con ello, queridos alumnos, ¿ya? Espero no saber de ninguno de ustedes que estuvo acá y que luego está muerto porque se fue contra una barrera en una carrera, ¿ya? Igual nos puede pasar si no participan en una carrera, claro que sí, pero que no quede de nosotros, ¿ya? Hay muchas personas que han perdido las piernas, han perdido un brazo por chocar con una barrera de contención, ¿ya? Así que, por favor, cuídense. Cuídense ustedes, cuiden su moto, disfruten su moto, pero con precaución y cuidado. Ahora, ¿cuál es el paso, cuál es la forma correcta de ir pasando una curva? La forma correcta es que tú bajes la velocidad completamente lo más posible hasta que tú sientas que es una velocidad segura para poder pasar la curva y sientas que puedes llevar la moto a esa velocidad por la curva sin salirte. Perdón, sin salirte, ¿cierto? Entonces vas a tomar la curva y al tomar la curva tú te vas a dar cuenta que a lo mejor puedes acelerar un poco y que es lo ideal, ¿ya? Nosotros le llamamos que la moto vaya inflada, ¿ya? Nosotros decimos que en la curva la moto debe ir inflada. ¿Qué significa inflada? Significa que la moto debe ir traccionando para que sea más fácil el paso por curva, porque la moto al ir empujando, ¿cierto? Al ir generando fuerza en su rueda trasera, va a hacer que la punta de la moto sea más fácil llevarla por donde nosotros queremos que vaya, ¿ya? Distinto a que si nosotros pasamos solamente con el vuelo, como se dice. Porque con el vuelo la moto no está generando una fuerza de empuje para meter la moto por donde nosotros queremos que vaya, ¿ya? Entonces, primer consejo, disminuir la velocidad a la velocidad segura que yo crea que pueda pasar por la curva, ¿ya? Y que yo esté casi seguro, ¿cierto? Si yo siento que todavía voy un poco rápido, disminuyo más la velocidad. Luego de eso, cuando empiezo a tomar la curva, como bajé la velocidad, empiezo a acelerar nuevamente, ¿ya? ¿Cómo es la aceleración? Es una aceleración pequeña, pero constante, ¿ya? Por ejemplo, voy frenando, empiezo la curva, suavecito, pero que la moto o que el motor vaya generando este empuje en la rueda trasera. Es muy importante y muy útil, ¿cierto? Porque como les digo, es mucho más fácil que la rueda delantera y que la moto completa se meta por donde nosotros queremos que se meta, ¿ya? Si usted solamente se va con el vuelo, la moto, claro, va a ir con el vuelo, pero una que va a perder, va a seguir perdiendo velocidad, y dos, ¿cierto? Que no, la moto no va a estar haciendo como el esfuerzo de meterse en la curva, por decirlo así, ¿ya? Entonces dice frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, el delantero y el trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Hace poquitos días yo entré una curva un poquito pasado de la velocidad que tenía que tener, ¿cierto? Y me acordé de cuando estaba haciendo estas clases, ¿cierto?
y que decía que debía frenar suavemente, ¿ya? La verdad que en ese momento me asusté un poquito, toqué un poquito de más los frenos y la moto al tiro empezó a moverse de forma irregular, ¿ya? Entonces, ojo, yo tampoco soy perfecto, ¿cierto? Pero trato de hacer lo mejor posible, trato de aprender lo que más puedo para mantenerme lo más seguro posible arriba de la moto. Entonces, claro, yo toqué un poquito de más, ¿cierto? Y la moto empezó a colearse en la curva, imagínense. Pero mm, seguí calmado, ¿cierto? Aliviané la presión del freno delantero y trasero y con eso la moto se estabilizó y pudo pasar por la curva sin ningún problema, ¿ya? Es por eso importante que vamos ensayando esto paso a paso, poco a poco, ¿ya? Dice, importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. ¿Ya? 3.7. El ABS en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? Algo ya estuvimos hablando del ABS el día de miércoles, iba a decir el día de ayer, pero el día de miércoles. ¿Ya? Dice que el ABS, ¿cierto? Es un sistema de frenos antibloqueo, ¿ya? Anti-block brake system, eso significa, ¿ya? Sistema de freno antibloqueo. ¿Qué es el bloqueo? Lo dijimos en la clase anterior, pero lo vamos a repetir. El bloqueo es que la motocicleta siga moviéndose, pero las ruedas dejen de girar. Cuando las ruedas dejan de girar y la motocicleta se sigue moviendo, el gran problema es que la motocicleta no va a seguir la trayectoria deseada por el piloto, ¿ya? O por el conductor, sino que va a simplemente dejarse llevar por la inercia que lleva en ese momento. Si la inercia que lleva en ese momento va a un precipicio, al precipicio se va a ir la moto, ¿ya? Entonces el ABS es un sistema electrónico de asistencia a la conducción que lo que permite es que la rueda gire, ¿cierto? A la vez que va frenando. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de unos sensores que están puestos en las ruedas. Las motos equipadas con ABS normalmente se les ve como un disco, ¿cierto? En la parte central de la rueda con unas ranuras, ¿ya? Esas ranuras permiten que el ABS pueda funcionar, ¿ya? Esas ranuras permiten que el ABS pueda saber la velocidad de cada rueda. Y cuando amenaza la rueda con bloquearse, es decir, que llega a una velocidad de rotación muy baja, el ABS tiene un pequeño distribuidor hidráulico electrónico, ¿cierto? Que por medio de electrónica le indica, ¿cierto? A unos comandos que se liberen y que se libere de esta forma la presión de frenado en cada una de las ruedas que sea necesario. Es decir, usted va a estar enviando presión, pero el ABS va a decir, no necesitamos tanta presión, así que vamos a restarle un poquito de presión al conductor para que la rueda siga girando. ¿Qué gano con esto? Gano que la moto, a la vez de ir girando, ¿cierto? Las ruedas, a la vez de ir girando, puedan también ir, se pueda también ir moviendo la motocicleta a los lugares donde yo quiero llevarla. Recuerden que a veces frenamos y hay tan poco espacio que no alcanzamos a frenar, pero sí podríamos esquivar, ¿ya? Una motocicleta en una frenada de emergencia que tenga bloqueo de ruedas no puede dirigirse, ¿cierto?, hacia el lugar menos malo. En cambio, una motocicleta con sistema de ABS, a la vez que va frenando, puede dirigirse al lugar menos malo o a la escapatoria, como lo nombramos en las clases anteriores. Entonces dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer?
Uno, presión de frenado. El sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva, es decir, puede regular adelante, atrás, puede liberar adelante, liberar atrás, puede liberar las dos, etc. Lo que se necesite, ¿ya? Después dice frenada sin bloqueo. En caso de que nosotros vamos a frenar sin bloqueo, dice que garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas, ¿ya? Y luego, la estabilidad. Recuerden que la estabilidad es la habilidad de un cuerpo de mantener la trayectoria deseada, ¿ya? Es decir, que si quiero ir a la derecha por tal camino, vaya a la derecha por tal camino, o a la izquierda por tal camino, etc. ¿Ya? Si yo quiero ir a la derecha y en realidad va a la izquierda, significa que la estabilidad está más o menos más o menos mal. Entonces dice estabilidad. La estabilidad de conducción y la maniobra de la motocicleta se mantienen, ¿ya? Y la maniobrabilidad, esa era la palabra, ¿ya? Entonces dice que con respecto a la estabilidad con el sistema de ABS, la estabilidad, es decir, la habilidad de mantener la trayectoria deseada, y la maniobrabilidad, es decir, moverla hacia donde yo quiero, ¿cierto?, se mantiene en la motocicleta con ABS. En la motocicleta sin ABS, en estado de frenadas bloqueadas, no se mantiene. Se pierde la estabilidad, se pierde la maniobrabilidad y podría llegar a perderse mucho más que eso, ¿cierto? Como la vida, por ejemplo. Entonces, me gusta hacer hincapié en esto, ¿ya? Me gusta hacer hincapié en esto, en que si yo puedo tener una moto con ABS, ojalá que la tenga. Y ojalá que nunca desconecte el sistema de ABS, al menos en la calle. Si usted va a ir a la montaña, a un circuito de tierra, a un circuito de asfalto, ¿cierto? Ahí puede desconectar el ABS a lo mejor, ¿ya? Pero en la calle no lo recomiendo bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque es muy difícil que nosotros podamos replicar. Hay pilotos que dicen que replican el ABS, ¿cierto?, bombeando la palanca, ¿ya? De cierta forma puede ser, pero yo veo muy difícil que llegue a tener la misma efectividad que tiene un sistema electrónico de asistencia, ¿ya? Porque recordemos que el sistema electrónico procesa muchísimos datos en muy poco tiempo, ¿ya? Entonces, claro, hay pilotos que se pueden, o conductores que se pueden acercar un poco a emular el sistema, pero nunca va a ser igual, al menos en mi humilde opinión, ¿ya? Así que, como consejo, nunca, en la calle al menos, nunca desconecten los sistemas de ABS. Nunca desconecten los sistemas de ABS. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algunos casos, inclusive lo dice acá, dice la distancia de frenado para el caso de la frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. Podría aumentar en algunos casos, los más mínimos y remotos, ¿ya? Pero la mayor parte de las veces nos va a permitir, ¿cierto?, salvar nuestra vida, salvar nuestra integridad y salvar también nuestros bienes, ¿ya? Así que, por favor, use su ABS. Y si tiene la opción de comprar una moto, está con ABS y sin ABS, gaste un poquito más y compre la que va con ABS. Si no le importa su seguridad y le importa solo la moto, por ejemplo, una moto con ABS es mucho más difícil que el piloto se caiga y la moto caiga y se raspe, por ejemplo, ¿ya? Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque gran cantidad de las caídas en moto se debe a que el piloto hace una frenada de pánico, bloquea la rueda delantera y ¡sac!, que se va al suelo. En cambio, si yo tengo ABS y hago una frenada de pánico, ¿cierto? Una frenada en la que solamente, frenada de pánico se le llama una frenada en la que solamente aprieto los frenos con todas las fuerzas que tengo y ahí me quedo petrificado, ¿ya? No hago más gestiones. En ese caso, ¿cierto? Si yo tengo ABS, no voy a terminar en el suelo como si terminaría en una moto sin ABS, ¿ya? Dice, beneficios para el conductor, aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Reducción en el número de accidentes graves y mortales, ¿ya? Entonces,
ojo con ello. Ya dijimos que la distancia de frenado, para el caso de una frenada de emergencia, podría aumentar respecto a una distancia sin ABS, ¿ya? Pero eso son los menos casos, creo yo, ¿ya? Acá este video, hay estos videos que obviamente ojalá lo revisen todos, pero este video véanlo porque es súper bueno y súper ilustrativo y demostrativo de la gestión del ABS, ¿ya? Dice, conclusiones y recomendaciones. Ergonomía. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Luego habla de que debemos tener la marcha engranada. Primero vamos a analizar el tema de la ergonomía. Cuando yo estoy acá, ¿cierto? Cuando yo, digamos que este es la manilla de freno, y este de acá es mis dedos, ¿ya? Si yo soy más alto, mi codo va a quedar más arriba. Si soy más bajo, mi codo va a quedar más abajo. Por ende, la manilla tiene que quedar a una buena altura. Que por ejemplo, si yo soy muy alto y la manilla está muy arriba, los dedos me van a quedar así. En cambio, si soy más alto, ¿cierto? Y la manilla está muy abajo, me van a quedar así, como para atrás. Siempre la idea es que la mano quede de esta forma, ya lo más relajada posible, que los dedos puedan descansar ahí, pero que se forme como una línea recta acá, ya ahí, en esa posición, para poder frenar lo mejor posible, ¿ya? Y recuerden que siempre, siempre deben ir estos dos dedos sobre la palanca del freno. ¿Por qué? Porque si yo voy así, cuando frene, me demoro todo este tiempo, hasta ahí, en tirar la palanca. En cambio, si yo voy acá y quiero frenar de emergencia, ya estoy ahí, entonces elimino todo este tiempo. Recuerden que el tiempo que ustedes se demoren en accionar los controles de su motocicleta son metros que van avanzando y metros que están perdiendo para poder salvar su vida y la vida también de los demás, ¿ya? Así que, ojo con ello. Obviamente acá lo vemos desde un punto de vista teórico, ¿ya? Siempre es recomendable que ustedes puedan tomar un curso con instructores acreditados, instructores, ¿cierto?, reconocidos, que los puedan ayudar a manejar mejor su motocicleta. Después habla de la marcha engranada. Dice que una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Uso del embrague. En una frenada de emergencia, vamos a explicar mejor la de arriba primero. Ya, la marcha engranada. ¿A qué se refiere con la marcha engranada? ¿Cierto? Aunque lo dice muy bien la descripción, vamos igual a darle un poquito más de tiempo. Dice que la marcha engranada se refiere a yo voy circulando, ¿cierto? Me detengo en un semáforo, estoy solito, no hay nadie atrás mío, y en vez de quedarme en neutro, ya y con las manos así sueltas, así con la guardia súper abajo, mejor pongo primera, mantengo el embrague apretado, ¿cierto? Y el freno apretado también, y estoy preocupado de lo que está pasando atrás mío, porque en ocasiones puede pasar de que yo estoy parado y el vehículo que viene atrás no me vio o por X motivo no alcanzó a frenar, venía viendo el celular, por ejemplo, o cualquier otra cosa, no alcanzó a frenar y me impacta por atrás en un choque por alcance. Si yo estoy atento a lo que está pasando alrededor mío, en este caso atrás mío, ¿cierto? Y tengo la marcha engranada y estoy en posición, digamos, de alerta, veo que el auto no va a frenar, el que viene atrás, suelto el embrague, acelero y me muevo un poco más para adelante, obviamente cuidando de que no me vayan a atropellar los autos que van pasando por la otra calle, y quizás puedo salvar esa situación de ser una situación trágica a ser solamente una situación de riesgo, que en realidad no terminó en nada porque reaccioné a tiempo, ¿ya? Así que
Ojo con ello, súper importante que cuando están parados, sobre todo cuando no tienen nadie detenido atrás, tengan su marcha engranada para poder escapar en caso de alguna situación de peligro. Inclusive puede servir hasta para la delincuencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está parado en un semáforo, de la nada salen dos tipos a asaltarlo, a quitarle la moto. Si usted tiene su cambio engranado, a lo mejor va a fijarse que no viene nadie, ¡pum!, sale. En cambio, si usted está ahí totalmente relajado, con la guardia abajo, ¿cierto? No va a tener muchas opciones probables. ¿Ya? No estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo que es una opción más. Ya cada uno ahí sabe cómo puede reaccionar en caso de enfrentarse a la delincuencia. ¿Ya? Uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando, ¿ya? La rueda trasera, facilitando la detención, ¿ya? Esto del embrague es sobre todo cuando ya vamos a parar, ¿ya? En el último pedacito de velocidad que nos queda, porque cuando vamos muy rápido y frenamos sin embrague, lo que pasa es que el motor está haciendo lastre, está haciendo freno de motor también, así que no es tan necesario que apretemos el embrague cuando vamos muy rápido, ¿cierto? Sino que solo los frenos, como cualquier vehículo, ¿ya? Y luego cuando ya llegamos a una velocidad más baja, apretamos el embrague para que no se produzca este conflicto como de tirones, ¿cierto? Y podamos detenernos efectiva y suavemente. Adelantamiento, dice. Empezamos a hablar del adelantamiento hoy. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada, como norma general, por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Etapas del adelantamiento, dice. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, 1. Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de adelantamiento hacia el lado izquierdo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero adelantar, voy a adelantar el vehículo que está delante mío. Tengo que fijarme que ese vehículo que está delante mío no vaya a querer adelantar al vehículo que va delante de él. ¿Ya? Eso es lo primero. Después dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar también mirando hacia atrás, por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Miré que el de adelante no está adelantando y ahora me voy a mirar al de atrás, que el de atrás tampoco me haya empezado a adelantar a mí, que también es posible. ¿Ya? Si uno de los dos empezó el de adelante o el de atrás, tengo que esperar que termine su maniobra y luego hacerlo yo. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a topar en la pista izquierda, ¿ya? Mientras eh, estemos realizando, efectuando la maniobra. 3. Señalizar la maniobra, accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Si todo está bien, ¿cierto? O sea, el vehículo de adelante no va a adelantar, el de atrás tampoco, ya nosotros decimos, ya vamos a adelantar nosotros ahora. ¿Qué hacemos? ¡Pum! Prendemos el indicador de giro, o el indicador de cambio de carril, o el intermitente. ¿Ya? Al prender el intermitente le estamos avisando al de adelante y al de atrás que nosotros vamos a adelantar. Prendemos el intermitente con el tiempo necesario para que los dos vehículos se den cuenta. ¿A qué me refiero con esto? No puedo prender el intermitente y tirarme al tiro. No. Lo prendo, dejo que parpadee, ¿cierto? Unos segundos y salgo. Con mucho cuidado, siempre mirando qué es lo que están haciendo los demás. ¿Ya? Y dice que si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿ya? ¿Por qué les dice que si fuese necesario baje alguna marcha? ¿Por qué? Porque las marchas entre más bajas, es decir, más cerca de la primera, tienen más fuerza, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración de las marchas más chicas es más violenta, ¿ya? ¡Wow! Sube así. En cambio, en las marchas más altas, como la sexta, sube. ¡Oh! En la sexta voy a poder llegar a más velocidad, ¿ya? Pero en la primera voy a tener más aceleración, que es distinto. Otra forma de entenderlo es que la primera tiene más fuerza y la sexta tiene más velocidad, por decirlo así, ¿ya?
Luego, durante el adelantamiento, aquí hay una gráfica, ¿cierto? Y esta gráfica es muy decidora, ¿ya? Está, de verdad que encuentro que está muy bien hecha. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este vehículo que está acá, este vehículo azul, que es el vehículo que nosotros queremos adelantar, tiene una especie de campo de fuerza a su alrededor, ¿cierto? Fíjense, vehículo azul, campo de fuerza, ¿ya? Si vamos por aquí, subimos acá, vamos para acá, bajamos por aquí y adelantamos por acá. En ningún momento la moto se mete en este campo de fuerza imaginario que tiene este vehículo. Lo podemos resumir de forma súper fácil, ¿cierto? Tenemos que mantener distancia para todos lados. Distancia de seguridad, distancia de vida, ¿ya? Fíjense, cuando yo voy a adelantar, yo acelero, no puedo adelantar a la misma velocidad que va el vehículo adelantado, tengo que ir más rápido, por ende, naturalmente, un adelantamiento es con aceleración, y esa aceleración, la verdad que tiene que ser lo más brusca posible para que el adelantamiento dure lo menos posible. Entonces, fíjense, vamos acá. ¿Qué pasaría si el motociclista, en vez de salir de aquí para allá, saliera de aquí para allá? Lo que pasaría es que, por ejemplo, estaría aquí y puede que no pasara nada. Pero también podría pasar que el vehículo frene y al frenar, nosotros como vamos tan cerca no alcanzamos a reaccionar, ¡pum!, choque. ¿Ya? Luego, adelantamos por acá y llegamos a esta zona, ¿cierto? Al medio de la pista que estamos utilizando para adelantar. ¿Qué pasaría si en vez de estar aquí, nuestro motociclista estuviera aquí, pasara muy pegadito al auto? ¿Qué podría pasar? Podría pasar que este vehículo ve que acá hay un hoyo y para hacer el quito del hoyo se mueve y no se da cuenta que el motociclista está al lado de él porque el motociclista se metió muy rápido en esa parte, ¿cierto? Entonces no le dio tiempo para verlo. Entonces, este vehículo que va acá, ¿cierto? Se mueve para allá y como usted va tan cerca, ¡pum!, lo choca y usted termina, ¿cierto?, accidentado también. Otro caso, vamos, adelantamos, ¿cierto? Y en vez de caer acá, en vez de entrar acá, a la pista nuevamente, entramos acá. Y quedamos con nuestra moto aquí. Tenemos la mala suerte de que la moto se nos descompone, ¿cierto? Y es, como vamos tan cerca del auto, como entramos tan cerca del auto, ¿cierto? El auto no nos alcanza a hacer el quite y nos choca por alcance esta vez a nosotros, ¿cierto? O nosotros entramos acá y nos damos cuenta que se nos cruza un perro, frenamos por una reacción natural, el vehículo no alcanza a frenar y también nos choca por atrás. Entonces, en el adelantamiento usted siempre tiene que guardar sus distancias de seguridad, sus distancias de vida, ¿ya? Si usted está acá, ¿cierto? Para adelantar, primero que todo, prende sus intermitentes para indicar a todos que va a adelantar. Luego adelanta con la distancia suficiente para todos lados. Distancia de la parte trasera del auto, distancia de la parte lateral del auto y distancia de la parte delantera del auto, la moto, el camión o el bus o lo que usted esté adelantando. Ojo con ello. Entonces dice, uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, ¿ya? Es decir, hacer esto. Porque al hacer esto, ¿cierto?, yo estoy eliminando los puntos ciegos que pueden haber quedado al mirar por el espejo, ¿ya? Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Dos, debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad, ¿ya? Distancia, distancia, ¿cierto? Luego, después del adelantamiento, eso estaba hasta ahí, ¿cierto? Después del adelantamiento, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelve a la pista derecha, perdón, previa señalización con intermitente de ese lado sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad al otro conductor, al conductor que va acá. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí?
Listo, llegamos hasta aquí en la parte anterior, ¿cierto? Adelanté porque ya estoy adelante de él, ¿cierto? Lo miro por mi espejo en este lado, que se empiece a hacer chiquitito, ¿cierto? Porque si se empieza a hacer grande significa que el auto está acelerando. Si se empieza a hacer chiquitito, significa que yo voy más rápido que él y por ende va bien el adelantamiento. Y vuelvo a entrar sin olvidar antes prender mis intermitentes, ¿cierto? Del lado derecho para volver a la pista derecha. ¿Ya? Después dice, el conductor del vehículo que es adelantado, ahora le estamos dando instrucción a este conductor, debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Mantenerse lo más cerca posible de acá, ¿cierto? Ceder el paso en favor del que lo adelante y debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Debe aumentar la velocidad, ¿cierto? No, o sea, y no debe aumentar la velocidad hasta que la moto, en este caso, complete la maniobra. Excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha en vez de por la izquierda, ahora por la derecha lo podría hacer excepcionalmente, ¿cierto? En dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de realizar o efectuar un giro hacia la izquierda, claro, ¿por qué? Porque el vehículo como va a virar hacia la izquierda va a estar ocupando toda la pista del lado izquierdo y por el lado derecho va a dejar espacio. Por eso ahí podemos adelantarlo por la derecha. Y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. Y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Ahora dice, en este cuadrito azul, recuerden que las partes donde aparece un cuadro azul en nuestro texto, ¿cierto? Son partes que no debemos olvidar. ¿Ya? Aquí dice, nunca adelante a su propia razón. Y con esto voy a terminar. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo pienso, ¿cierto? Siempre hay algo dentro de nosotros que nos dice que algo está bien, o algo está mal, o algo está más o menos, o algo puede ser peligroso, o algo no es peligroso para nada, ¿cierto? Eso es la razón, ¿ya? Eso es algo, un instinto que está dentro de nosotros, que nos dice, oye, mejor no hagáis esto porque es medio peligroso, ¿ya? Entonces, si yo voy a adelantar y me siento inseguro, siento que quizás podría no resultar bien esa maniobra, no lo hago, así de simple. Les voy a decir que los tiempos en desplazamiento en la ciudad, entre ir a 40, 50 kilómetros por hora súper tranquilo, respetando todas las normas, ¿cierto? De seguridad vial y todo, la diferencia en ir así y a ir a 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Acerruchando la moto, metiéndome entre medio por acá, por allá, la diferencia que voy a ahorrar en tiempo es mínima, 5 minutos a lo mejor en un viaje de 40 minutos. ¿Ya? Y si no me creen, observen los Waze, ¿ya? El Waze te da un tiempo estimado de llegada a un lugar, y por más que tú aceleres y te vayas lo más rápido posible, con suerte ahorras 2 o 3 minutos. Ya nuestra ciudad igual es una ciudad pequeña, así que ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello, sobre todo en la ciudad, porque en la ciudad andar rápido es igual a tener accidentes, ¿ya? Quizá en la carretera, siendo sincero, en la carretera, claro, se puede andar un poco más rápido, ¿cierto? Ojalá nunca excediendo el máximo permitido. Pero si yo me mantengo todo el rato al máximo permitido, claro, puedo quizás recortar un poquito de tiempo, pero tampoco es tanto, sinceramente, tampoco es tanto el tiempo, ¿ya? Que vamos a lograr yendo muy rápido, ¿ya? No vamos a lograr ahorrar tanto tiempo. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Quizás y probablemente, muy ciertamente, no vale la pena andar tan rápido, andar tan apurado
¿cierto? ¿Por qué? Porque los tiempos que me voy a ahorrar van a ser nada y el riesgo que corro es mucho. Quizás es mejor tratar de salir con un poco más de tiempo y disfrutar del viaje, ¿ya? Disfrutar del viaje, mirar, conocer, ¿cierto? Tratar, el motociclista siempre debiese tratar de salir antes. ¿Por qué? Porque dentro de los motociclistas nosotros tenemos una costumbre, ¿cierto? Los motociclistas más puros, por decirlo así, ¿ya? De alguna forma, o que tratamos de llevar este espíritu motociclista de una forma, eh, ¿cómo decirlo?, más tradicional, ¿cierto? Siempre que vemos otro motociclista que está parado, debemos parar, ¿ya? Entonces, si llevamos un buen tiempo, es decir, que vamos con tiempo, no vamos justo a la hora para llegar al trabajo, por ejemplo, vamos a poder parar sin ningún problema y prestarle ayuda al colega motociclista que está en problema, ¿ya? En cambio, si vamos siempre contra el reloj, es muy difícil poder hacer eso, ¿ya? Y créanme que poder ayudar a otra persona en la ruta es súper gratificante, ¿ya? Y a veces nos toca a nosotros ayudar y a veces también nos toca que nos ayuden a nosotros. Ya en una oportunidad yo quedé en pana de combustible, la pana del tonto, ¿cierto? Yo tenía una moto en ese tiempo que no tenía indicador de combustible y recién la tenía hace muy poco y la moto estaba media preparada, entonces gastaba más combustible del que yo pensaba, ¿ya? Y me metí a la autovista, iba lo más bien adelante, pum, quedé sin combustible. Paró un amigo en una, no un amigo mío, otro motociclista, digamos, que yo no conocía, en una motocicleta nueva, la había sacado hace 1 o 2 días del concesionario, y me convidó combustible. Ya tan amable que no teníamos no teníamos con qué pasar combustible de una moto a otra, pero él tomó una manguera de desagüe que traía su moto nueva y la cortó con un cuchillo y con esa manguera, ¿cierto? Pudimos hacer el trasvasije de un poquito de benzina para que yo pudiera llegar a la bomba. Y esos gestos son los que necesitamos en el mundo de los motociclistas. ¿Ya? Somos usuarios de la vía que estamos muy expuestos, muy expuestos. ¿Ya? Entonces debemos ser solidarios entre nosotros. ¿Ya? Debemos ser solidarios entre nosotros, debemos ser cautelosos, ¿cierto? Debemos ser respetuosos para ser reconocidos también en la calle como eso y no solamente como los que son imprudentes, como los que no cumplen las normas, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Así que eso, una invitación para ustedes, para que la circulación en su motocicleta sea una circulación, ¿cierto? Amable con los demás usuarios de la vía y sobre todo también con los otros motociclistas que podamos ayudarnos cuando estamos en problemas, ¿ya? Recuerden que una vez por ti y mañana probablemente sea por mí. Les mando un abrazo, mi nombre es Ricardo Cornejo, si me ven por ahí me saludan. Nos vemos, chao, chao. Practicatest.cl, el mejor sitio para aprender sobre conducción. ¿Ya? Nos vemos, chao, chao, que estén bien.